Hola, esto es La Voz del 21 y mi nombre es Mayra Calderón. En esos momentos ya estamos conectados con el analista político José Carlos Requena para hablar sobre lo que nos acabamos de enterar por las redes sociales. Y es que el expresidente indultado, Alberto Fujimori, acaba de firmar su afiliación a Fuerza Popular, el partido de su hija Keiko Fujimori. ¿Qué significa esto? ¿Será acaso que la lideresa de Fuerza Popular quiere captar a los simpatizantes albertistas? Bueno, para esto ya estamos conectados, como ya lo dije, con José Carlos. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es la percepción que te genera tras esta afiliación del expresidente que, ojo, acaba de ser indultado, pero él no ha pasado por una amnistía? Entonces, él podría pasar, o mejor dicho, podría participar de unas elecciones electorales. Mira, ese lado de la discusión, que supongo que será más jurídica y tendrá que ser en materia de algunas tachas, de algunos procesos llegado el momento, seguramente merece algún análisis jurídico, ¿no? Desde el lado político sí te diré que es algo que honra las sospechas o da pie a que da asidero a las sospechas que mucha gente tenía. De hecho, el comportamiento de la bancada de Fuerza Popular en su conjunto, de no, por lo menos en términos, digamos, ver el naufragio en el que terminó la llamada ley ante Autaro, pues como que esto les da, como que da pie o hace que los puntos se vayan uniendo, ¿no? En cualquier caso, lo concreto es que de alguna manera sí marcaría esta consolidación de lazo que muchas veces se hablaba entre albertistas y queiquistas y este tipo de cosas al interior del fujimorismo. Pues esto creo que claramente ya es un guiño mayor a consolidar a los fujimoristas de antes y de ahora, y tentar una posición unificada con miras al proceso electoral del 26 o de antes, si es que esto se precipita, ¿no? Pero ¿tú crees que tenga éxito? Porque recordemos que igual el rostro principal ahora no es Alberto Fujimori, es Keiko Fujimori. Y así se alíe con su padre, parecería que ella estuviera detrás. ¿Cómo crees tú que el electorado lo pueda tomar? Mira, eso vamos a terminar de ver dónde termina cada cual, y yo creo que hay todavía mucha tela por cortar. Lo que hemos visto es una voluntad, o lo que vemos ahora es una voluntad de participar políticamente más de lo que se creía. Dada su edad, yo en lo personal pensaba que él podía tener un rol más de asesoría discreta, si se quiere. No es lo que el presidente Fujimori busca, claramente. Creo que su actividad en redes sociales va también en ese sentido. Pero habrá que ver quién tiene qué responsabilidad, ¿no? Es temprano todavía para ver si uno u otro candidatea al Senado o a la presidencia, y eso lo tendremos que ir viendo, por lo menos de los sondeos que han circulado, y que solamente en términos de mención espontánea, Keiko Fujimori figuraba en una posición mucho más ventajosa. Pero ya con esto, pues supongo que las cosas cambiarán y habrán que ver qué datos arrojan los primeros sondeos que incluyan a dos Fujimoris en la lista de eventuales candidatos presidenciales. Lo que también se presume, lo que se vocea, es que podría Alberto Fujimori candidatear en una lista para el Senado. Es efectivamente, por eso te decía que se va a determinar mucho quién tiene qué responsabilidad. Para Alberto Fujimori, efectivamente, el tema de la edad hace que una campaña presidencial pueda ser muy extenuante. Sin embargo, si tienes al frente a una candidata que ha tenido 3 procesos electorales, y que no ha logrado la presidencia, pues eso también le baja puntos a Keiko Fujimori. Y como te digo, esa va a tener que ser una discusión que se zanje al interior del fujimorismo, y ahí va a tener que verse cuál de los Fujimori tiene más resistencia, ¿no? Porque creo que ambos, si bien tienen un núcleo duro, también tienen un techo muy bajo, Claro, ¿no? el Y eso antifujimorismo también es fuerte. efectivamente ya ha jugado un rol fundamental, sobre todo en el proceso del 16, ¿no? Y bueno, y ni qué decir del 21, donde mucha gente estuvo dispuesta a votar por Pedro Castillo
Castillo, en anular su voto, en vez de votar por una persona cuyo comportamiento fue también juzgado. El suyo ya no solo lo que heredaba el apellido del padre, sino lo que había sido su comportamiento entre el 2016 y el 2021, ¿no? Entonces, habrá que ver, como te digo, eso lo primero es ver cómo el fujimorismo se reagrupa con esto. ¿Y cómo ¿No? juega ¿Va a el seguir papel? siendo, como Ajá. aparentemente es ahora, el liderazgo indiscutible que es con Fujimori, o Alberto se la va a disputar y qué tipo de arreglos queden? Eso es algo que todavía está por verse. ¿Y cómo juega este ingrediente de que Alberto Fujimori tiene nacionalidad japonesa? Ese es otro tema. Yo entiendo que, mira, el señor Fujimori ha sido juzgado con leyes peruanas, ha purgado parte de su sentencia con leyes peruanas, ha sido indultado con leyes peruanas. Entonces, yo supondría que lo de su nacionalidad japonesa quedará en un segundo orden, pero habrá que ver si no hay algún espacio en la legislación que prohíba, por ejemplo, el hecho de que los candidatos a puestos de elección popular tengan doble nacionalidad. Yo no recuerdo si hay algo así, por eso te digo que hay que ver qué implicancias se tienen, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Pedro Pablo Kuczynski se le cuestionó mucho cuando postulaba teniendo ciudadanía estadounidense, al punto que él renunció a ella, ¿no? Claro, igual también se le cuestionó a Verónica Mendoza por tener ciudadanía francesa, si no me equivoco. Uno de sus padres es de allá y cuando ella estaba candidateando también se le sacó esa información. Claro, pero yo no, hasta donde recuerdo, no hay alguna prohibición legal en esa materia, pero sí será algo que seguramente será utilizado en el calor de la contienda, ¿no? Y dentro de la política, José Carlos, ¿cómo se podría tomar que un expresidente indultado, más no amnistiado, pueda postular? ¿Hay un vacío legal ahí? ¿Tú crees? ¿Se debería haber, o este Congreso debió haber legislado sobre eso? Bueno, ese vacío legal precisamente es más allá del indulto. Sí había el tema de los condenados por delitos graves, ¿no? Que es lo que el naufragio de la llamada ley anti-Autauro abre Claro, la puerta. que también le aplicaba El que no se Fujimori. haya aprobado esa legislación, la verdad, abre la puerta a que cualquier persona, claro, ahora hablamos de Alberto Fujimori, pero en la práctica, dos violadores podrían disputar la segunda vuelta, ¿no? Entonces, digamos, estoy llevando el caso extremo seguramente, pero en la práctica lo que puede pasar es eso. Y sin contar lo que podría pasar en el Senado, ¿no? Entonces, y en la Cámara de Diputados. O sea, digamos, la mesa está ahí, la mesa está servida para este tipo de temas. Bueno, habrá que ver desde el punto de vista también desde el ámbito jurídico, que también sería muy interesante ver cómo se podría hacer en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que tendría Alberto Fujimori? Muchísimas gracias, José Carlos, por atendernos a esta hora de la tarde. Encantado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces José Carlos Requena, analista político que estaba con nosotros, viendo las aristas sobre esta afiliación pública que ha hecho Alberto Fujimori al partido de su hija Fuerza Popular. Lo que se baraja es, ¿podría postular él a la presidencia? Bueno, por su edad, como lo ha dicho el especialista, se tendría una duda sobre eso. Pero lo que sí podría hacer es postular a un espacio en el Senado. ¿Podría un presidente que ha sido indultado, mas no amnistiado, postular a este tipo de cargos? Con ese interrogante nos despedimos y regresamos más adelante con más información.